tener al partido activado y tener al partido preparado. Preparados para afrontar unas elecciones generales en cualquier momento, porque es evidente que este gobierno no aguantará mucho tiempo más. El game over de Sánchez puede estar al caer. No depende de él, depende de sus socios. Bueno, pues vamos a hablar de esto. En el Partido Popular es verdad que están en estos momentos con una especie de, no diría yo zafarrancho de combate, porque el tema de las vacaciones pues impacta en todo el mundo, pero sí de alerta y sí de reuniones más habituales de las normales. ¿Por qué? Porque mantienen la tesis de que a lo mejor en septiembre esto se desmorona. Yo he intentado que me lo expliquen, reconozco que no he llegado a que tengan demasiado éxito, porque te dicen, no, alguno de los socios tirará de la cuerdita y tal. Vas repasando los socios, PNV yo sinceramente creo que depende allí de la gobernabilidad y va a ser que no, porque además como hay ahí elecciones se los come por los pies Bildu, allá cada uno se han enroscado tanto la boina que en estos momentos el oxígeno no llega arriba. ¿Qué quieren que les diga? Bien, en Cataluña, ¿quién va a encontrar en los separatistas o cómo van a encontrar a una persona que les dé lo que les está dando Sánchez? Pero es verdad que hay ahí una especie de pelea larvada, Sumar Podemos, que a lo mejor alguno decide que desempolva, que saca de la tierra el hacha de guerra y que se empiezan a tortazos. Y los tortazos sería culpar Podemos a Sumar de formar parte de la corrupción. No sé, lo veremos. Carmelo Jorda, bienvenido. Muy buenas. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Os voy a preguntar, porque es verdad que están sonando tambores de guerra de esta historia. El Partido Socialista dice que no, pero también es verdad que Pedro Sánchez no hace más que insistir en no, yo hasta el 27 y más allá, parece Buzz Lightyear. Bien, cuando se oyen demasiadas veces, no, que voy a seguir, es porque él mismo sabe que a lo mejor no va a seguir, no lo sé, os lo pregunto. Cuando Pedro Sánchez dice una cosa, podemos Sí, estar suele bastante mentir seguras, sí. seguros de que, claro, o sea, si nos dice buenos Muy de días, verdades no es, ¿no? Si nos dice buenos días, ya podemos estar casi seguros de que es por la noche. A ver, respecto a esto, yo creo que hay varios temas que están ahí con los socios y que pueden tener una influencia en el futuro, lo cual no digo que nadie vaya a apoyar una moción de censura, porque las cosas, eso sí que me parece extremadamente complicado. Pero permíteme una especie de cuña en medio. Cuando dices moción de censura, ¿te refieres a moción de censura ad hoc, es decir, la normal? Es decir, va con un candidato y el candidato se queda sentado de presidente, ¿o estás hablando de la posibilidad de una moción de censura pactada para que acto seguido lo único que se haga sea convocar elecciones? Constitucionalmente, la moción de censura en España tiene que ser con tiene candidato. que ser constructiva, entonces vamos a ver qué pasa. Pero albergas la otra posibilidad, que sea constructiva, pero que el único punto del programa sea, señores, me dejan llegar, nos libramos de Pedro Sánchez y convoque elecciones automáticamente. Yo veo complicado que ningún partido de los que podría hacerlo quiera unirse a ser el que ha abierto la puerta ninguna de las dos en opciones. Cualquiera de los dos Vale, formatos. perdona. Pero aparte de eso, tenemos, por ejemplo, la pelea entre Podemos y Sumar. Yo creo que Podemos cada día está más claramente fuera de, no fuera del gobierno, sino fuera de esta mayoría supuestamente progresista y tal, y lo están demostrando, y lo han demostrado votando, lo han demostrado con sus amenazas, lo han dicho por activa y por pasiva. Entonces ahí tenemos un elemento. Y luego hay otro elemento que a mí me parece interesante ver cómo evoluciona. Como tú bien dices, ningún presidente va a poder darles tanto a los nacionalistas catalanes como les ha dado Pedro Sánchez. Pero ¿y si ya no puede darles más? Es decir, ellos electoralmente por ahora pueden seguir vinculados a esto y decir, no les hace mucho daño. Bueno, a Esquerra los ha destrozado. En las elecciones catalanas fue tremendo. Pero pueden seguir vinculados a esto si al mismo tiempo pueden presentar que, oye, mira, es que sacamos esto, es que, mira, cercanías, es que no sé qué. Pero ¿y si, por ejemplo, la clave de bóveda, se supone, de esta legislatura y de la legislatura en Cataluña, que es la financiación para Cataluña exclusiva, el cupo catalán? La pasta. La pasta, efectivamente, no sale en el Congreso. Y eso es una posibilidad que no es tan remota. ¿Cuándo tiene que pasar por el Congreso? En principio tiene que pasar por el Congreso después de las vacaciones. En septiembre. Decir, septiembre, no sé si será septiembre o septiembre. Bueno, septiembre o octubre, pero a la vuelta, sí, al inicio de curso. ¿Y si esto no sale? ¿Y si luego a la hora de la verdad votemos vota en contra, inventándose qué aspiración, o votemos... Vale, lo que estás insinuando es que Podemos podría votar en contra. Yo creo que podrían votar en contra porque solo necesitan encontrar una excusa. Y excusas va a haber por docenas, pero es que no es solo el tema. Y si votas en contra, activas las piecitas de dominó, se cabrea Junts, si se cabrea Junts se tiene que cabrear Esquerra, si se cabrea Esquerra se tiene que cabrear PNV, Bildu... Pero además es que no solo puede votar en contra Podemos. O sea, por ejemplo, tiene en este momento Compromís un diputado dentro de Sumar y un diputado fuera. ¿Van a votar los que se presentan en Valencia para ser saqueados por Cataluña? Para ser saqueados por Cataluña, yo lo veo complicado. Mira ¿Cuántos diputados hay de esos? Hay un diputado de Compromís
que si no recuerdo mal era Baldoví, sigue siendo Baldoví, que está dentro de Sumar, pero hay una diputada que estaba en las listas de Compromís y está en el grupo mixto. O sea que hay dos. No recuerdo el nombre. Sí, pero hay dos. Exacto. Pero hay también un diputado de la Xunta aragonesista que podría votar en contra, que el otro día, de hecho... Aragón es otro de los saqueados. Exacto, el otro día lo hizo con el decreto eléctrico. Vale, o sea, ya llevamos 3. ¿Vale? Entonces, es decir, ¿Podemos cuántos son? Podemos son 4. 4. O sea, estamos hablando de 7. Con 7 sí que se les frustra el plan, ¿eh? Pero completamente. Pero es que incluso con ese escenario se les podía frustrar solo con la abstención de Podemos. A ver, si PNV fuese un partido y no la cosa ridícula en la que se ha convertido, antes eran malos, ahora son malos y ridículos, deberían intentar pujar por el mantenimiento del cupo solo para aquellos que aparecen definidos como sistema de concierto en la Constitución española, porque si no tienen una competencia obvia, es decir, para ellos sería mucho mejor pelear porque el cupo solamente estuviera en País Vasco y Navarra y no que se vaya ampliando, porque si no su beneficio, su privilegio va a caer. Va diluyéndose. Vamos claro. a hacer un pelín de política ficción. La mayoría, mayoría progresista, esta mal llamada progresista, son 178 diputados. Contando, Unos 7-8. Contando también al señor Ábalos, que Bueno, sigue ese siendo es otro. diputado. Pero entonces, menos 4 que son los de Podemos, que digo, no digamos que votan en contra, solo se abstienen porque es insuficiente, porque, en fin, yo qué sé, hay 1000 razones que te puedes inventar. Son 174. Menos 2 de Compromís, menos 1 de la Xunta, ¿Cuántos suman en el bloque constitucionalista? 172. Entonces, 164 menos 170. Sí, hemos calculado que son 7. Yo lo de José Luis Ábalos no me lo creo, porque tampoco, José Luis Ábalos es un que mandado. ni siquiera hace falta. Digo, con los 3 de la Xunta, esos No, si la cosa es muy sencilla, 178 menos 7, te vas a 171 y los 172 del bloque constitucionalista te lo pueden frustrar. Pero es que además, insisto, esos diputados de Compromís o de la Xunta podrían votar en contra. Luis Fer, ¿crees que van por ahí los tiros del PP de cuidado porque a la vuelta del verano, es decir, al inicio de curso, esto puede estallar? A ver, yo creo que esa, a día de hoy, con los elementos que tenemos encima de la mesa, es quizá la opción más plausible para forzar a que se empiecen a mover las fichas y a dejar todavía más en evidencia que Sánchez no puede seguir en el gobierno y que hay que hacer algo. O una convocatoria electoral o habrá que plantear una moción de censura. En cualquiera de los casos, dentro de lo que son las fuentes del PP a las que yo he tenido acceso, es verdad que hablan de esa posibilidad, pero no descartan que conozcamos o que aparezcan nuevos expedientes de corrupción de los que ya también en Libertad Digital hemos hablado en alguna ocasión. Esos expedientes parece ser que de Armengol y de algún otro, de Ángel Víctor Ángel, que podrían cercar todavía más el caso y convertir la legislatura en imposible para Pedro Sánchez. Perdona que te interrumpa, Luis Fernando. Rufián, que ya sé que tampoco es lo más fiable que hay en el mundo, pero Rufián decía que, bueno, mientras no se demuestre que hay financiación irregular, pues todos para adelante. Que son 3 que robaban, pues nada, estupendo, pasen, como dicen, circulen, aquí no pasa nada. Pero oye, ¿y si se demuestra que hay financiación irregular? Ya. Venga, vamos a ver la otra versión. Pedro Sánchez, según él decide, aquí no pasa nada y nos vamos con las elecciones hasta el 27. Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante. Los 2 años que restan hasta las elecciones generales en el año 2027, el Gobierno de coalición progresista los afronta con la misma determinación y también con la misma energía que los 7 años anteriores. Pues la energía ha sido la de fastidiarnos, porque poco más. Marga Proens, desde el Partido Popular, insiste, no sé, tendrán ellos algún dato. Desde Baleares, Partido Popular, atención. La única alternativa que tiene Pedro Sánchez, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es pedir perdón, pero perdón de verdad, a todos los españoles y convocar elecciones y dar la voz a todos los españoles, que hablen los ciudadanos y que nos dejen de avergonzar de verdad de una vez por todas, porque los españoles merecemos mucho más. Luis Fer. El problema que tenemos, y el problema que yo creo que de seguro Sánchez tiene en la cabeza y por eso sigue insistiendo en que a todo el mundo que le quiera escuchar que esto se va a ir hasta 2027 y ya veremos, es que, y lo hemos conocido recientemente, las últimas encuestas le están diciendo a Sánchez que no sale por ningún lado, que él está cayendo a plomo, el Partido Socialista está cayendo a plomo y los socios famosos de investidura
en el mejor de los casos se mantiene, es que tampoco están consiguiendo levantar peso, y lo que sí que está subiendo de manera sólida es la opción conservadora, Partido Popular y Vox, con lo cual sabe positivamente que si se juega el triple que se jugó en 2023 convocándonos a todos en verano para ir a las elecciones, no le va a salir. El truco no le va a volver a salir. Y además, si nos detenemos y nos fijamos en las posibles cábalas que pueda hacer el presidente del gobierno con sus socios de investidura, que fue lo que hizo en el 23, sabía que entre todos, que él no ganaría, pero que entre todos volvería a gobernar, esas cábalas tampoco le están funcionando, porque si pensamos en las opciones de PNV, como bien decías Carlos antes, de los catalanes y de los comunistas en el Congreso, solo por sus propios intereses electorales de cara a las próximas elecciones, saben que con Sánchez no les está yendo bien. Saben que tienen que cambiar el discurso, que si quieren contar algo en sus respectivos sitios de origen, van a tener, en sus caladeros electorales van a tener que cambiar el discurso. No te digo que no, pero eso implicaría que hay vida inteligente. Y no les veo yo, me da la sensación de que han cruzado la línea de no retorno. En el caso de PNV, Bildu, es decir, Arnaldo Otegi, persona condenada por pertenencia a banda terrorista, se los va a comer por los pies. Bueno, de hecho, yo tengo la sensación de que los pies ya los tiene dentro de la garganta, o sea, ya casi va por las rodillas, se los está comiendo. Y yo no sé si estos ahora ya tienen capacidad. Pero es que si metes eso en la ecuación, Carlos, al final lo que te sale es que, de nuevo, Sánchez va a hacer todo lo posible y lo imposible, lo legal y lo paralegal, para alargar esto hasta 2027. Bueno, vamos a escuchar a Sánchez, porque según Sánchez, las mujeres en bloque le van a votar, que por lo visto debe ser después de haber escuchado a quienes les organizaban las fiestas de prostitución, a su guardia de corps, y decían aquello de la limpieza del sable, te voy a hacer el helicóptero, una cosa así fina, bien, así estilo Fred Astaire. Vale, pues según él, con todo esto, las redes de prostíbulos, las saunas gays, etcétera, las mujeres van a ir en bloque a votarle. Mire, sobre las encuestas, en fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. Pero no sé, ¿es porque lo dice, como diría Óscar Puente, el puto amo, o de qué va esta historia? Bien, vamos con los datos. Atención, les hemos estado ya en varios programas advirtiendo de que la tendencia electoral va marcando un apoyo hacia la derecha, una vertiente, un escoramiento hacia la derecha clarísimo, clarísimo. Bueno, pues atención, porque las últimas, sociométrica para el Español, atención, que lo que muestran por parte del Partido Popular son estos 153, ¿vale? Esto es la línea de la mayoría absoluta, que sumados a los 54, atención, Vox no baja, de hecho estaría incluso subiendo. En muchas de las encuestas está subiendo. Sobreentiendo que por el tema de inmigración, sobreentiendo que por determinados errores dentro del Partido Popular, los temas estos de que me aparece Montoro en el Congreso y luego me sacan el caso Montoro, que llevaba ya letargado no sé cuánto tiempo, sí, pero me da igual. Lo que tienen que hacer ustedes es poner un muro absoluto frente a esa etapa y se acabó. Y así se quedarán ya vacunados frente a ese desastre. Pero bueno, como hay algunas cosas que hacen bien y otras que no las hacen, pues literalmente pasa lo que pasa. Pero bueno, vámonos a la suma. Lo cierto es que sería 153 más 54. Sumen ustedes, no es que no vayamos por encima de los 200, es que nos acercamos casi a los 210. Es decir, es una auténtica barbaridad de voto, que lo decíamos en uno de los programas, Carmelo, no se había visto nunca jamás en España una tendencia de derecha de, en este caso, 207 diputados. Nunca jamás. Y fíjense en lo que se está quedando el Partido Socialista, en una auténtica birria, perdón por la expresión, un 25%, 99 diputados. Fíjense en lo que se está quedando Sumar, Yolanda Díaz, ¿se acuerdan cómo la presentaban? La esperanza blanca, más bien la esperanza roja, era la pera, se iba a comer el universo. Pues vaya universo que se va a comer, un 6,3%, pedazo de tortazo que se pega. ¿Y Podemos? Dices, ¿Podemos sube? Bueno, sube desde la nada, de hecho no sube, tiene 4 diputados y según esta encuesta sería a 3,8, es decir, que el desastre de Sumar no lo gana Podemos. Y el Partido Socialista estaría perdiendo la frontera psicológica de los 100. Eso es letal para ellos. Eso tiene un efecto tremendo. Y luego además hay detalles que van incluso más allá de las encuestas. El hecho, por ejemplo, de que a día de hoy, y si no pasa nada extraordinario, que no va a pasar, pensar que se va a articular una única alternativa a la izquierda del PSOE es pensar una completa locura, porque los puentes no es que están rotos, es que están rotos, bombardeados y hay gente... O sea, tú hablas de la posibilidad de hacer así, ¿no? Claro, la posibilidad de forma que en escaños harían así. De que Sumar y Podemos vayan juntos, lo cual sería una opción algo más alta, tendrían más... Pero es que ni aún así. Y sobre todo que cuando Sánchez hablaba de encuestas,
de las encuestas antes de las elecciones del 23, está hablando de unas encuestas en las que la derecha estaba en alrededor de 180 escaños. No alrededor de 207. Claro, no alrededor de más de 200. Es decir, la Vamos, diferencia... que si descontamos el factor voy a hacer el idiota, este que suele aparecer en las campañas de la derecha, es por que parte de los así, dos, incluso así partiendo de 207 incluso podría salir. Exacto, claro, desde esa distancia yo creo que incluso después de una campaña que suelen hacerla mal, les da, pero... Hay veces que las hacen mal y hay veces que las hacen peor, sí, tienen dos opciones. Hay esas dos opciones. Y luego hay un elemento más, que es que, a ver, el PSOE efectivamente está en el 25% y 99%, según esta encuesta, pero las que están saliendo están colocándole muy cerca. A lo mejor la asignación de escaños es un poco más alta, el porcentaje es unas décimas más allá, pero son porcentajes, o sea, ha roto un suelo alrededor del 27, 28, 26 y mucho, según la encuesta que nos lo da, que nos parecía imposible que se rompiese. Oye, esta casillita blanca, que de blancos no tienen nada, porque Dios bendito, tienen más peligro, sería el bloque separatista. ¿El bloque separatista también está menguando? Dame una buena noticia. No mucho, lo siento, No pues mucho, no te la vale, puedo, ya no te la puedo dar, pero no hay grandes diferencias, no hay grandes movimientos ahí. A ver, ahí eso también... O sea, la cerrazón se mantiene No, pero ahí, ¿no? eso también tiene... Hay que entender un poco cosas de las encuestas. Al final estamos hablando de una encuesta que tiene 1000 entrevistas, pon 2000, y estamos hablando de porcentajes que tienen, de partidos que tienen un porcentaje de voto muy reducido, aunque luego su impacto en escaños sea algo más alto. Es muy difícil calcular esas diferencias sutiles, digamos, con el día a día de las encuestas. Y lo normal es que más o menos, digamos, eso es de las cosas que es difícil que la encuesta refleje propiamente. Pero yo creo que, aparte de eso, es probable que no haya grandes movimientos, porque el que a estas alturas, en las últimas elecciones, siguió votando a Esquerra, por poner un ejemplo... Venga, vamos, Luis Fer, con otra, también de estos últimos días, amalgama para Voz Populi. Fíjense que es un poquito más tenue, un poquito, pero nada más. Pero lo cierto es que también marca una tendencia clarísima. De nuevo, la línea de la mayoría absoluta. Fíjense, a Vox le da un poquito menos, la otra creo que eran 54, estas serían 49, y al Partido Popular le da uno más, 154. No llegan a los 207, pero llegan a 203, o sea, cuidado. Y los porcentajes son muy similares. Exacto, sí, 35, 50, efectivamente. Más de un 50% entre los dos. Fíjense, para que nos fijemos en los porcentajes, yo prefiero verlo porque me parece más visual en diputados, pero efectivamente lo que te marca el volumen de voto es ese porcentaje, 35 PP, 15 Vox. Y fíjense en esta diferencia, 35 del PP frente a 25 del PSOE. Le sacaría 10 puntos. O yo estoy muy equivocado, yo creo que esto no se había dado nunca. Sacarle 10 puntos al PSOE. En las encuestas no, en las encuestas de la última elección, temporada sí. no. En elecciones yo creo que, por ejemplo, en las de Mariano Rajoy. En las segundas de Aznar, en las de Mariano Rajoy sí que los porcentajes fueron sí, Mariano Rajoy, incluso superiores. De hecho, desaprovechó el mejor panorama electoral que se le podía ofrecer. Dios bendito, lo que hemos tenido que aguantar. Bueno, PSOE estaría en el 25 y atención porque aquí le da un poquito más a Podemos. A mí me resulta más creíble esto, la verdad. Yo sí tengo la sensación de que van a subir por la batalla con Sumar, por el tarro de las esencias comunistas, por somos más brutos que nadie, pero bueno, esa cosa al final te funciona, pero tampoco es un alivio. El PSOE se quedaría prácticamente en la misma frontera, no pierde los 100, pero 105, muy cerquita, 8 más 6, Luis Fer. No, a mí fíjate que una de las reflexiones que tenía a la hora de ver el panorama electoral que dibujaban estas encuestas, además en paralelo, porque salían justo cuando el presidente del gobierno hacía con mucha pompa y rimbombe esto del balance de sus 2 últimos años de gobierno, el Ecuador de la legislatura, para decir que se iba a ir hasta 2027 y dibujaba un panorama de que prácticamente España era el paraíso en la tierra y que tendríamos que estar todos muy felices porque aquí ganamos todos más dinero que Carracuca. Claro, tú ves esa tendencia y ves esas encuestas y dices, hombre, pues también no debe ir la cosa cuando cada vez hay menos gente que confía en los partidos de izquierdas que llevan gobernando en España desde el año 2018 y pese a lo que está haciendo el Partido Popular y pese a lo que está haciendo Vox, a quien le están dando la confianza es a Partido Popular y Vox. Yo creo que esta tendencia, más allá de los casos de corrupción, que en parte tienen buena parte de la culpa de los resultados de estas encuestas, la realidad que están viviendo los españoles aquí, cada día está empezando a pesar ahí. Que es, recordemos, las veces que ha habido chance para que gane la derecha. En 2011, con Zapatero, fue por la crisis económica, por lo que se le dio aquella confianza tan importante al Partido Popular. Ponme el broche, estoy viendo que ponemos el PSOE se hunde por debajo de los 100 escaños, es de la anterior encuesta, en esta evidentemente no. Ponme el broche que vamos a ir precisamente con ese balance maravilloso de Pedro Sánchez, que bien vamos, y vamos a hacerlo con Bea García. 2 detalles sobre esto. El primero,
fundamental, esto se ha disparado después del informe sobre Santos Cerdán y la entrada de Cerdán en la cárcel. ¿Porque la corrupción sea el tema clave? Sí, desde luego, pero porque se ha caído el castillo de naipes de mentiras del gobierno. Y eso creo que es todavía más importante. A partir de aquí, todo el relato que venían metiéndonos de hace tiempo se ha caído. Y segundo, y muy importante también, todo el mundo, todas las encuestas y todos los que las estudian destacan el desplome en el voto femenino. Ese voto femenino que efectivamente... El que dice Sánchez que le va a El que votar. dice Sánchez que le van a votar en masa. Lo cierto es que a día de hoy las encuestas lo marcan como un auténtico desplome. Un voto que además no es, digamos, un rechazo, que es un rechazo muy visceral, un rechazo de ver algo que te genera asco, profundo asco, que es todos estos audios. Que te han vendido una monserga, defensa de la mujer, y te han Efectivamente. chuleado por todas partes. Te han chuleado además en el sentido literal de la expresión, o en uno de los sentidos literales. Es decir, eso yo creo que es irrecuperable. Es decir, tú a una mujer ahora que ha tenido esa experiencia desde, fíjate, este es mi gobierno feminista, hasta el audio del helicóptero, ¿eso qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a ofrecer para que cambie de opinión? Yo creo que eso, desde luego, va a ser, desde el punto de vista demoscópico, el gran problema que va a tener el PSOE a partir de porque ahora. con lo marranos que eran estos, ya te digo yo que del helicóptero a la limpieza del sable habrá más. O sea, No, claro. pero totalmente convencido, ¿eh? Pero bueno, vámonos con Bea García, que vamos a hacer el repaso real. Según Pedro Sánchez nos sale el dinero por las orejas. Vamos, es que tenemos una riqueza que no sabemos ni en qué gastarlo, sí, y un churro.